Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, SC, OCRA, presenta Duralex, Setlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Pues como siempre, bienvenidos a este su programa Duralex, Setlex. Bienvenidos los que nos siguen por Easy, que nos siguen por YouTube, Instagram, Facebook. Como siempre, agradecemos a OCRA que nos permite cada viernes llegar a sus hogares. A don Mario Croswell, vaya un cordial saludo, que nos permite pues, tratar estos temas que esperamos sean de su interés. Hoy con la presencia de mi querido y estimado amigo don Arturo Aguirre, que es productor de este programa, presidente del Consejo de Juristas del Estado, locutor de radio y anexas. Y anexas, sí. Y pues vamos gracias, Carlos. Al contrario, a ti, Arturo, por acompañarme el día de hoy. Hemos estado con José Luis Urioste a lo largo de 3 o 4 programas, pues abordando el tema precisamente de esta cuarta transformación, de esta cuarta república. Esa transición que el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, estaremos ya entrando a una etapa de un nuevo gobierno, de una nueva esperanza, de una nueva administración, y que pues conlleva a lo largo de estos meses una serie de pues, hechos y actos cometidos precisamente por el candidato electo, presidente electo, que nos lleva a la reflexión de muchas circunstancias, de muchas cuestiones que a la ciudadanía nos preocupa, nos ocupa, y la primera de ellas es obviamente los dimes y diretes, tanto de él como de gente de su gabinete entrante, partiendo de la idea de que pues él refiere que lo que se dice en campaña y lo que se acciona en la administración es totalmente diferente. Pues así como dice el ejército va a volver a sus espacios, hoy siempre no, sí desapareció finalmente el Estado Mayor Presidencial, sí canceló el aeropuerto, y ese tipo de acciones van generando desafortunadamente una serie de altibajos en la economía del país. Es el primer presidente que llega antes de su administración y mueve las finanzas del país con déficits, con caídas de bolsa, con subidas y bajadas del dólar. Y ustedes en radio, Arturo, lo han comentado día a día, tiene la percepción directa de quien les llama, de quien opina, entre ustedes como comunicadores, y pues me gustaría que compartiéramos ahora contigo y con nuestro público ese tipo de situaciones. Claro que sí, Carlos, muchas gracias al amable público que siempre con su sintonía hace posible la transmisión de estos programas. Recordar cómo llega Andrés Manuel López Obrador. Después de participar en 2 ocasiones en que fue derrotado, y en la tercera es la vencida, gana a través del partido que él mismo fundó, Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, con un amplio margen, con una altísima votación, donde por supuesto se cantaba la victoria, las estadísticas así lo decían que era una victoria ya cantada, y bueno, así sucedió. Pero no con más de 30 millones de votos. Finalmente es una tercera parte del padrón electoral de la población. Sería con amplio margen, pero no tiene la posición absoluta como se pretendiera, no es ni siquiera el 50+1 del padrón, son 30 millones de los 60 y tantos que votaron. Exactamente, esos son los números fríos que hay que analizar, porque en efecto no se puede hablar de que todos los mexicanos votaron por él. Eso hay que ir exactamente, votamos, porque también tú y yo somos mexicanos. Sí. Entonces hay que analizar estos datos que son fríos. Viene precisamente la oferta de hacer, lograr la cuarta transformación en el Estado mexicano, a saber, primero la independencia, después la revolución, la reforma con Juárez, y ahora la nueva transformación de México con Andrés Manuel López Obrador. Estamos a unas horas de que se lleve a cabo la ceremonia en el Congreso de la Unión, y él sea el próximo presidente de México. Lo que yo te quiero mencionar es que he palpado la cuestión de que la gente tiene muchas altas expectativas de que Andrés Manuel López Obrador va a hacer un cambio en el país, en la forma de gobernar, que por supuesto se va a ver reflejada no en las bolsas de valores, o será, por supuesto que se verá reflejada, claro, pero antes se verá reflejada en las bolsas del mandado y de los bolsillos de los pantalones de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes que trabajan en México. Y esto lo quiero decir,
Sí, bueno, esa es la expectativa, me refiero yo a las altísimas expectativas. Lo que yo considero es que en muchas ocasiones, y tú lo habrás visto como abogado, y un representante popular que ha sido en el estado de Morelos, que la Constitución, nuestra Carta Magna, pues tiene la cuestión teórica, el marco jurídico de cómo debe conducirse. Y yo quiero citar el artículo 39 de nuestra Constitución Política, donde menciona, sí, claro, que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Democracia. Por supuesto, cuando él dice el pueblo es sabio, es cierto, el pueblo pone y el pueblo quita. Para mí, desde mi punto de vista, y mucha gente dice, qué bueno que hace consulta popular, pero muchos dicen, no. Es que se encuesta, ¿no? Se debe gobernar, y en ese voto está implícito precisamente la confianza en que tú vas a tomar decisiones. Para eso te elegimos, para que tomes decisiones. El gobierno es eso, tomar decisiones siempre buscando el mayor bien para el mayor número. Es correcto. Y entonces cuando él dice, el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Aquí quiero hacer énfasis en que vamos a entrar a una fase donde un partido de izquierda, hay que recordar que durante mucho tiempo estuvo el Partido Revolucionario Institucional, que se decía un partido de centro, un partido de centro tirando un poquito a la izquierda, y después vienen 12 años un gobierno de derecha con el Partido Acción Nacional. Correcto. Y ahora vamos a hacer con el partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional Morena. La cuestión es auténticamente de izquierda. ¿Y qué significa la izquierda para Morena? Esa es una de las cuestiones importantes, porque seguramente tú tuviste esta experiencia cuando en Morelos se gobernó con un partido de izquierda, entrecomillado exactamente, que en muchas ocasiones fue más derechista que el mismo partido de derecha. Entonces, esto es algo muy importante que hay que ver cómo se va a conducir, y por supuesto, respetándole el derecho de sufragio al pueblo, pero tomando la decisión y el costo político de las acciones. Pero mira, aquí hay que analizar una situación que ya surgió el primer tropiezo, por llamarlo de alguna otra manera, cuando pretenden aprobar la iniciativa en la que se retira el fuero constitucional desde el presidente de la República hacia abajo a los funcionarios. Ya Morena entendió que finalmente no nada más es tener una mayoría entre tres partidos, porque es Morena, PT y el PES. La Cámara está compuesta de 500 diputados. Así es. Para la mayoría son 334, una calificada que se requiere para efecto de ese tipo de iniciativas. Hoy ya se les cayó la iniciativa, ya no van a poder presentarla hasta el siguiente periodo legislativo, porque finalmente no hubo el oficio político, que es parte de lo que se requiere. Hay que ver la conformación de esta Cámara, porque bueno, si hay 2 o 3 gentes avesadas en el tema legislativo, pues el resto son, desafortunadamente para nosotros, personas que llegaron con la ola morenista, con el tsunami morenista, sí, y que no tienen la más remota idea de lo que es estar en un congreso, de lo que es legislar, de lo que es tener que llegar a negociaciones. Gente como hoy vemos formaba parte del gabinete de Taibo II, que sale con su embajada y finalmente echa a perder mucho de lo que pudiera ser una imagen de una gobernabilidad de izquierda. Se va al populismo, pero arrabalero. Entonces, finalmente, hoy por hoy, ya entendió Morena que tiene mayoría, pero no calificada, que es lo que se requiere para este tipo de toma de decisiones, y que el día de mañana un tropiezo como estos, en cualquier otra circunstancia, si llegasen en su oportunidad a aprobar la revocación de mandato, cualquier tipo de circunstancia de estas, pues cuidado, porque se los van a aplicar. Y me gustaría también leer el artículo 40, menciona: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Con el nombramiento de estos superdelegados, que serán
ahora ya no habrá los más de... Son 32, hoy por hoy son 32 delegados son nada 32. Más a nivel república. Ahí antes te acordarás cuántos había, había decenas. Era por decenas. dependencias, ¿no? Inclusive Exactamente. Delegados. Tienes un 75% conformado por hombres, un 25% por mujeres. Son 24 hombres, 8 mujeres. Exacto. Que ya no hubo la careada paridad. Ya, la paridad ya no es. Y esa es designación precisamente directa del presidente de la República. Del presidente de la ya no República. está respetando aquí Sí. lo que hablan hoy en la legislatura, que es una legislatura de la paridad. Ya las delegaciones, por lo pronto, se llevan un 75% de hombres. Así es. Entonces, la cuestión del federalismo, el federalismo hemos aprendido que un federalismo fuerte y vigoroso debe sustentarse en la existencia de estados fuertes y vigorosos. Y libres y soberanos. Y a la vez, los estados deben de estar conformados por municipios fuertes y vigorosos. Es correcto. Lo cual no sucede en la realidad, porque la mayoría de los casi 2.500 municipios de la República Mexicana están en una quiebra real. Bueno. Sí, los estados igual. Y los estados, y la por consiguiente, entonces hay que ver la deuda. Es una cuestión interesante ahí. Y ahora, el artículo 41, que quiero ponerlo, estoy hablando de la ley de leyes, esto que es nuestra Carta Magna. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por lo de los estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Vamos a ver, lo acabas de mencionar hace rato. Morena tiene más de 250 diputados en el Congreso de la Unión. Cuando se fueron los del Partido Verde, etcétera, etcétera, que son alrededor de 262. Correcto. Por lo tanto, pueden aplicar el mayoriteo. Sí. Siempre y cuando se requiera la aprobación de la mayoría calificada. Exactamente. Pero aquí hay una cuestión importante que tú acabas de señalar y que creo que es el punto fino. En la conformación política de cada uno de los diputados, la vertebración política e ideológica de los diputados, porque sabemos que en efecto al interior del Congreso se dan las fracciones parlamentarias, los grupos parlamentarios, y se vota normalmente a favor de estos grupos parlamentarios, pero cuando no existe la autocrítica al interior, indudablemente que van a tener traspiés tras otro traspiés, como ya sucedió con la cuestión de los intereses bancarios presentados por el Senado, y ahora esto del fuero constitucional. El fuero constitucional y la de los delegados, porque generó, lo hemos visto en redes sociales, el descontento de varios gobernadores, panistas o no panistas, porque tratan de encasillar a los movimientos como si fueran rebeldes porque son partidos de oposición, pero simple y sencillamente lo que mandata la Constitución, lo que están defendiendo hoy en Jalisco, ante esa, pues podríamos decir, rueda de prensa que no fue más que una manifestación de un estado de la República, donde comparecen varios gobernadores y reclaman precisamente esos amagos de la violación del Pacto Federal, en cuanto dicen que aquel gobernador que no acate las disposiciones se dan... Bueno, yo te voy a decir que esto que tú mencionas, hay un personaje es una declaración de guerra, que lo dice, y es Félix Salgado Macedonio, que de repente una persona que ya cambió y que ahora es limpio y puro como blanco, ni veo como la nieve. Lo vimos cayéndose borracho en las redes sociales, no sé cuánto se ve. Y bueno, puede ser que alguna vez a alguien no suceda. No, bueno, porque también ya se le va exacto, a lo que yo voy es que ya él consuetudinariamente, en sus declaraciones, se ve que no está bien psicológicamente. Correcto. Digo, con todo respeto, porque bueno, a quienes nos gusta tomarnos una cerveza o tomarnos un tequila, pues dentro de nuestra gastronomía mexicana, es hasta recomendable. Pero sí viste el video que subieron en redes sociales, sí, por supuesto. Está con un policía, sí, se trata de golpear y se bueno, cae. Eso pasó, yo lo vi, el día de los hechos, yo lo recuerdo claramente, y ahora, por eso te digo... tú le metiste el pie. ahora te digo que dice, y el que no acate, se va a declarar inmediatamente la desaparición de poderes. Por eso hablo yo precisamente esto, de que el pueblo elige esta forma de gobernar a través de los tres poderes. Claro. Pero hablamos de los tres poderes, no solamente de una preeminencia, aunque quizás nuestra Constitución en algún momento dado una preeminencia al Ejecutivo, pero no al Legislativo y tampoco a los senadores.
Entonces, judicial con los ministros que pretenden también... vemos ahora con la cuestión de la remuneración que tú nos compartiste el día de ayer, que es también una cuestión interesante. Y yo quise sacar la Constitución porque en muchas ocasiones están haciendo declaraciones, porque todavía no son gobierno, para metaconstitucionales. Es lo riesgoso, claro, y lo grave de la situación. Sí. Si esto lo hacen aún no llegando y rindiendo de protesta y formando parte de un gabinete, ¿qué no será después? Exactamente. Ya empoderados, dijeron por ahí. Ya empoderados, porque mira, lo que los teóricos del federalismo, Madison, Hamilton y Jay, con estos conceptos también de Alexis de Tocqueville, mencionaban que debía darse algo muy importante para todo sistema republicano, que es el checks and balances, que son pesos y contrapesos. Y Giovanni de Sartoria, también otro teórico político, mencionaba que en la ingeniería constitucional estos pesos y contrapesos significa que por cada acto de autoridad, por cada nivel de autoridad que te da la Constitución, te da un nivel de responsabilidad. Claro. Ese es el peso y este es el contrapeso. Tú tienes más autoridad y tienes más responsabilidad. Cuando de repente vemos, desafortunadamente, con esas declaraciones del señor Félix Salgado Macedonio. El propio, empezando desde la cabeza, porque vamos, finalmente es algo que va permeando, y no quisiera pensar que es así, porque si la cabeza pierde el rumbo, pues olvídate que el resto, si tú pones el mal ejemplo de abrir indebidamente la boca, de expresar y proferir indebidamente amenazas o por lo menos ocurrencias, por llamarlo de alguna otra manera, en el sentido de que yo no lo dije, a ver, pruébamelo, no es cierto, bueno, cuando sabes... Eso es una evidencia que ahí está. Por amor de Dios, o sea, no puedes pensar que alguien con la investidura, como dices tú, con el peso que va a tener específico de la toma de decisiones, en un medio público, dijeras, bueno, lo hacemos tú y yo y a lo mejor acabo de las cosas, no es cierto, pero negarlo ante 3 o 4 medios de comunicación y sabiendo que finalmente durante toda la campaña fue parte de su discurso, ¿qué nos espera en el resto del discurso? El desdecirse. El desdecirse. Fíjate que esas palabras que a mí no me gustan mucho, desdecirse y desinvitarse, estuvieron de moda. Y bueno, ahora pasando rápidamente a otro concepto, el de la situación en el Concierto Internacional de Naciones. México siempre ha sido catalogado como el hermano mayor de Latinoamérica y también catalogado como un socio comercial de Estados Unidos. Y voy allá. Cuando le entregan la medalla del Águila Azteca, la condecoración del Águila Azteca, al yerno de Trump, por petición de Videgaray, que hay que decir que fue quien lo trajo como secretario de Hacienda, pero ahora es el secretario de Relaciones Exteriores. Pues sí, bueno. Ya hace valer su influencia y tuvimos por ahí la información de decir, bueno, si ustedes van a invitar a Maduro, nosotros le damos la presea al yerno de Trump. Cuando no se trata de eso, creo. Por supuesto que no. Entonces, pero bueno, ya son los últimos actos de gobierno. Lo que yo quiero mencionar en este caso es que en efecto hay que recordar que somos miembros de un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Que Estados Unidos es nuestro vecino del norte, pero que no se nos olvide que al sur también tenemos otra frontera, que es Guatemala, que es Guatemala y que la hemos descuidado mucho. Y ahorita vamos a platicar un poquito acerca del efecto que ha tenido esta inmigración a todas luces ilegal provocada por otros intereses. Pero quiero yo mencionar la tercera frontera, que es Cuba. Cuba se ha convertido en un país estratégicamente posicionado por su ubicación geográfica, donde el país normalmente estaban invirtiendo España, Italia y ahora y Francia, y está invirtiendo ahora China. ¿Y era Rusia antes? Rusia antes. Ahora, China. Pero ahora llega China. Bueno, ¿a dónde no ha llegado China? Exactamente. ¿Cómo serán las relaciones de México con China? Pues según está invitado el mandatario chino, ¿no? Sí, estaba invitado, decía que iba a venir, pero resulta que no, que se va a Buenos Aires al grupo de los 20. Pues todo va para allá. Pero hay una cuestión importante, un antecedente en el 2014, mi estimado Carlos, con la aprobación del tren rápido de Querétaro, México, que había ganado una compañía china, y que les jugaron al chino, aquí con perdón de la palabra, a los chinos. Y se canceló el proyecto, cuando ya había sido ganada la licitación, y se habían hecho los depósitos. Entonces eso, yo te lo menciono porque
casualmente, nosotros estábamos, un grupo de periodistas, en Pekín, cuando se da esta cancelación. Y cayó muy mal, claro. Cayó muy mal, porque decían, históricamente México fue el primer país que nos reconoció. Eso es algo, es un plus que le da a México. Pero cayó muy mal que se haya cancelado este proyecto del tren rápido de Querétaro, México. Entonces, considero que México en el concierto internacional debe dejar muy claro una cosa. Primero, la independencia de Estados Unidos, que somos socios comerciales. Hasta ahí. Que somos un país, sí, el hermano mayor de Latinoamérica, pero que nuestra frontera debe tener orden y cuidado. Y la tercera, ya lo dio la estrategia, y por supuesto la relación con China. Sí, es fundamental porque finalmente se crearon muchas expectativas en relación a la visita del mandatario chino. Se decía que ya con esto se abría la puerta comercial hacia China y que nos podríamos olvidar del Mercosur y del donde fuera, del Tratado de Libre Comercio y lo que de alguna otra manera dependiera la economía de México, porque finalmente China es la primera potencia mundial en inversión. Claro. Y hay que tomar en cuenta que finalmente son un opositor importante de los Estados Unidos, y lo ha demostrado Trump con la cancelación de proyectos, de programas, de aranceles, de cuestiones que han caído muy mal a China, obviamente, y que aparentemente sería el desquite de China llegando a México y decir, pues hasta aquí llegaste con tu frontera, pero finalmente los inversores somos nosotros y vamos a interactuar con México. Pero finalmente, como bien lo comentas, bueno, son especulaciones que si nos vamos con la idea de que porque ya llegó o va a llegar, tenemos que desatender lo demás, se debe tener la cabeza fría, las ideas bien plantadas y una estrategia de gobierno con proyectos y programas que abarquen el universo de lo que de una otra manera nos rodea, ¿no? Claro que sí. Hay un antecedente en 1898, cuando el peso estaba a la par que el dólar. Incluso la moneda mexicana era muy bien aceptada en los negocios internacionales, y se le llamaba el Silver Mexican Dollar, porque era una moneda de plata. 1898, cuando las finanzas nacionales estaban bajo la custodia de José Ives Limantur, con don Porfirio Díaz. ¿Qué hizo José Ives Limantur? Le dijo a don Porfirio Díaz, no hay que centrar nuestro comercio exterior estrictamente con Estados Unidos, hay que diversificar, y entonces comenzaron a abrir las inversiones europeas, sobre todo de Francia y de España. ¿Qué pasó ahí? Grandes tiendas en su Exactamente. momento, ¿no? El Puerto de Liverpool, el Palacio de Hierro, todas esas cosas que venían con, pues, precisamente con esa idea, ¿no? Capital español y francés. Y vemos los edificios, ¿no? Bueno, y toda la estructura que se creó en aquel momento, precisamente con la iniciativa de este personaje, que abre las puertas a Europa. Pues obviamente al presidente le encanta la situación, se ve ya con sus... bueno, hasta se volvió más blanco. Porfirio Díaz, dice, se blanqueó, fíjate. Sí. Entonces, esto es importante porque debemos de diversificar nuestros mercados internacionales en la relación internacional. Al interior, considero yo que la gran deuda son los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, de muchas. Entre otras, pero la más significativa a nivel mundial es esta. Sí. La gran deuda, que no puede ser que en un país, una vez más vuelvo a una república representativa, laica, popular, no puede ser que suceda esto en pleno Estado de Derecho. No puede ser, no puede ser que 43 estudiantes hayan sido desaparecidos y que los padres y los hermanos y los familiares de ellos no tengan todavía un cuerpo a quien darle una sepultura digna, independientemente de cualquier religión, pero una sepultura digna, y llorarles ante una certeza. Se detiene todo esto y creo que es un dolor muy profundo que ha permeado en toda la sociedad mexicana. Sí, y el otro va a ser, y digo, perdón por la comparación porque no viene ni siquiera, pudiéramos decir, al caso, pero finalmente el otorgar el perdón. Hoy tienes N cantidad de procedimientos iniciados de gobernadores, de exgobernadores, de servidores públicos, overdredge, etcétera, 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 que fue un gran compromiso en campaña, tanto de nuestro gobernador actual como del presidente electo, el acabar con la impunidad y el de alguna otra manera hacer pagar a quien en su oportunidad ofendió al pueblo mexicano. Claro. Y hoy dices, borrón y cuenta nueva, vamos a perdonar, esto no puede ser posible porque vamos a desestabilizar, porque, o sea, no es entendible que alguien, vuelvo al punto, con la investidura, con la responsabilidad, como tú dices, la alta responsabilidad que tiene, salga con este tipo de embajadas, por decirlo de alguna manera decente, no como Taibo,
porque hoy el pueblo, y que diga que no le importa, porque bueno, finalmente ante los medios también lo dijo, no va a poder decir que no lo dijo, porque es que vas a traicionar, no me importa, y no me importa porque yo lo estoy decidiendo. Entonces, esto es una situación en la que a mí me preocupa sobremanera, y volvemos al punto de partida. ¿Qué será a partir del 1 de diciembre México y para los mexicanos? Vienen 900 invitados de todo el mundo, y lo que yo deseo, te lo digo, mi estimado Carlos, con todo respeto para ti y para todo nuestro público, es que este documento, este libro que encierra los sueños y la visión de futuro de los mexicanos, la constitución política, se haga valer. Se respete. Se haga valer porque, pues aquí está. Cuando hablamos, por ejemplo, del Sistema Nacional de Planeación Democrática y todo el sistema mixto de participación en el mercado de lo soberano, lo del Estado, que son, por ejemplo, las minas y todos esos ámbitos que solamente le competen al Estado, la rectoría económica del Estado sí, pero con una participación de la iniciativa privada. Sí, pues es un conjunto, no puedes aislarte, no puedes sentir que de una otra forma, otro de los puntos, te peleas con todo el mundo y hoy quieres reconciliarte con todo el mundo. Eran los, ¿qué decía? La mafia del poder. La mafia del poder. Sí, ¿no? Mira, no podemos, a quienes lo vivimos, recordarás que teníamos un gobierno que tenía equipos de fútbol, sí, claro, que tenía un gobierno que tenía agencias de viajes, un gobierno que vendía azúcar, un gobierno que vendía petróleo, un gobierno que vendía muchas cosas, y que terminó siendo un gobierno obeso con una arteriosclerosis múltiple que lo llevó a casi morir. Y no lo entendemos, y no lo acabamos de entender porque finalmente hoy, como mexicanos, tuvimos la enorme responsabilidad de determinar quién y cómo queríamos ser gobernados. Me queda claro que no había una opción, me queda claro que era el hartazgo el que nos llevó ya a darle la vuelta al carrusel de partidos, de políticos, demás, y decir, bueno, hay una cuarta oportunidad, una cuarta transformación, un ente que durante 20 años pretendió llegar al poder. Graco Ramírez lo hizo igual, durante no sé cuántos años trató de llegar y llegó para echar a perder absolutamente todo, para dejarnos en la ruina. Yo espero que esta cuarta transformación y que este personaje, López Obrador, primero le alcance el tiempo y la vida para poder culminar la administración, porque también su gabinete está pues plagado de gente ya de la tercera edad, y que finalmente pues va a ser difícil el poder concretar un proyecto, pero yo espero y hago votos porque a partir del 1 de diciembre pues esto sea diferente. Claro, yo solamente les digo, si me permites para terminar, que el cambio no esperemos que venga de fuera, que el cambio hay que comenzarlo desde dentro de uno mismo. Es correcto. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes por favorecimiento y su atención. Hasta el próximo a las 6. Esperemos haber sido de su interés. Que pasen un excelente fin de semana y que este 1 de diciembre de veras se cumplan muchas expectativas. Hasta el próximo a la serie. Muy buenas noches. Presentó Hasta la próxima.